destinado a proponer una agenda de actividades, recuperar historias y volver a hablar de la historia de ATE, que va a cumplir 100 años en enero del año que viene. Así que por eso es que estamos con Mar acá, inaugurando una propuesta que es charlar estos martes, a esta hora más o menos, de entregas, un poquito de la historia de ATE, que en estos 100 años también va a significar hablar un poco de la historia nacional, de la historia latinoamericana, de la historia del movimiento obrero argentino, de todo, de por qué se llama Marcelo Nono Frondizi este estudio, de por qué se llama Germán Abdala esta radio. Bien. Un poco vamos a llegar a eso, de todo. La historia como un gran puntapié de muchas cosas. Muy bien. Bienvenida, compañera. Muchas gracias. Bienvenidos. Buenos días a todos y todas. La verdad es que es una alegría. No sabía que el estudio llevaba el nombre del Nono. Lo conocí cuando el Nono era dirigente de la Embar El Cadri, ya por los años, principio de los 2000, creo yo. Y qué personaje que me fascinó. Yo era bastante más joven que ahora. Y realmente, bueno, la memoria y la presencia de él acá, que creo que estaría muy contento de revisitar la historia, porque era un dirigente que sabía muchísimo de historia, obviamente parte de nuestra historia reciente, pero también revalorizando la labor de los historiadores y las historiadoras. Así que bueno, una alegría y gracias a Iván que va a conducir esta columna. Yo vengo de invitada y colaboraré con algunas reflexiones. Sí, como decía Chabela, trabajo colectivo, y en la historia de ATE vamos a encontrar un montón de ejemplos de eso. Para arrancar, arrancó de una forma muy colectiva ATE, como va a ser, como fue la asamblea que dio origen a la Asociación Trabajadora del Estado, el 15 de enero de 1925 en el Teatro Verdi de La Boca. Sí, estuve una vez. Teatro histórico. ¿En el 25? Es buena esa. ¡Wow! Otro que era muy joven. Mejor que Mirta Legrand está. El inmortal. ¿Cómo te mantienes? ¿Qué llegó a eso? Bueno, no sé si fuiste testigo de ese momento. Calculo que posteriormente. No, vos sabés que fui al cierre de campaña de la primera elección de Tano Manolo. En el 2015. 2015. En el Exactamente. 2015. Bueno, la refundación. Exacto. Volver a ocupar espacios simbólicos. Es muy importante el Teatro Verdi en el movimiento obrero en general, en esa etapa, ¿no? En los principios del siglo XX. Y hay toda una explicación del por qué, quiénes se juntaron en enero de ese 25, con qué fin, con el propósito de armar una organización gremial en un contexto donde los trabajadores y trabajadoras en la Argentina de los años 20 estaban empezando a formalizar las organizaciones gremiales que tienen antecedentes históricos, los ferroviarios, la fraternidad, fines del siglo XIX. Sí, sí. Pero encontraban a los trabajadores del Estado con un desafío, con problemáticas y con una necesidad, organizarse. Un imperativo que puede ser actual hoy en día y que dio forma en ese teatro donde se convocaron principalmente trabajadores de la Dirección Nacional de Vías Navegables. Mirá vos. Era el componente de trabajadores que fueron el núcleo fundacional de ATE, fueron trabajadores de las vías navegables, obreros de las construcciones de los puertos, todos dependientes del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Y eso tiene un porqué. Acá con Mara veníamos conversando antes de venir acá, que hay un correlato entre el perfil de obrero estatal, que va a dar origen a la Asociación de Trabajadores del Estado, con el modelo de país que funcionaba en Argentina en los años 20, ¿no? Ahí, Mara, no sé si querés ampliar esa faceta. Sí, ahí la pregunta, vieron que a los docentes nos gusta hacer preguntas y a veces las hacemos retóricas y nos las respondemos. Claro. Este va a ser el caso. Buenísimo. Preguntas disparadoras Las también. preguntas disparadoras. ¿Por qué 1925 y por qué en el Teatro Verdi? Claro. ¿No? ¿Y por qué en La Boca? A veces cuando uno piensa en los espacios significan un montón de cosas más allá del escenario donde transcurre un hecho. Y esto que plantea Iván, 1925, nos encontramos en el medio de las presidencias radicales. Recordemos que en 1916 había asumido Hipólito Yrigoyen y va a gobernar en dos momentos con el interregno de Alvear, que no nos vamos a meter a hablar de historia del radicalismo, pero sí como etapa de 1916 a 1930
se produce la emergencia del primer movimiento nacional democrático que fue elegido por los trabajadores, por el pueblo argentino. La mujer no votaba, Claro. era un No, voto aún universal masculino, como hay que corregir a veces en los manuales. Pero lo cierto es que en este país que tenía una experiencia democrática, todavía existía y pervivía el llamado modelo agroexportador, como planteaba Iván. Y cuando uno mira la historia del movimiento obrero, creo que acá hay una clave para pensar ATE, pero también para pensar el conjunto de las organizaciones obreras, donde siempre el modelo productivo se encuentra de la mano con el tipo de sindicato que nace, se organiza y crece o decrece, ¿no? Exacto. Sí. Si uno piensa en el peronismo, los años 40 es la UOM, Claro, es el país totalmente. industrial. Si piensa en los 90, el sindicato, obviamente que hay muchos más, pero digo, ¿no? Como cabeza en la lucha de los camioneros, país de los ni lo servicios. dudes, Sí. exacto. Y en los años 20, no es casualidad justamente que se haya constituido la Asociación de Trabajadores del Estado, porque desde el 16 el irigoyenismo le va a dar un lugar central a la construcción de la administración pública y van a crecer numéricamente. De hecho, una de las críticas que en el 30 se le hacía era, todos son empleados públicos, ¿cuánto Claro. creció el Estado? Mirá. Si algo le suena... Me el suena marco- conocido. Alguna vez lo escuché, sí. En el marco ya de la década infame, ¿no? Exactamente, y para justificar el inicio y el Exacto. golpe. Entonces, en ese momento, esos trabajadores estaban ligados a las tareas concretas del modelo agroexportador, que básicamente consistía en transportar la logística de Claro. los productos de la pampa, de las materias primas hacia el puerto. La importancia del puerto es central en toda esta etapa. Y eso explica por qué el origen de los trabajadores que fundan las asociaciones están relacionados con esto, ¿no? Como para decir algo del 25. Tal cual. Después, si querés, charlamos de por qué en el Verdi, pero sigamos por ahí. Me Sigamos por cago. ahí. No, y que a raíz de un Estado también que creció para exportar la materia prima hacia las grandes potencias industriales del momento, principalmente Gran Bretaña, y después en segundo lugar, y en los años 20 cada vez más pujante y más parejo Estados Unidos. También teníamos un Estado, la otra faceta, la que no eran de los obreros estatales, eran los empleados civiles nacionales. Que no sé si les suena ahí también, hay un origen, como sabemos que en el sector público nacional hay doble representación gremial, Ujú. junto a ATE está la UPCN. Sí. Los antecedentes de la UPCN también se remontan a estos años, pero con un perfil marcadamente distinto. Se autopercibían empleados civiles nacionales, ¿no? Entonces ahí me gusta que en las concepciones mismas del nacimiento de ATE y en el nombre mismo de ATE hay una demarcación del componente social, ¿no? De cada sector. Ese Estado venía del Estado de la oligarquía, de Roca, de 1880, ¿no? Con la fundación del Estado Nacional, y un Estado muy elitista en el sector público, más allá de estos sectores que hablamos, ¿no? De los marítimos, los ferroviarios que van a organizar en su propio sindicato y todo. Un perfil muy elitista de familias de dobles apellidos, formados en universidades, sobre todo extranjeras y todo, que van a ser las dirigencias de la oligarquía de un Estado oligárquico, un Estado no democrático. Ujú. Hacia 1910 fundan su organización, que no la van a autopercibir organización gremial, sino como una liga de empleados. Y ahí va a estar ese componente del lo que hoy decimos el administrativo cuello blanco. Un poco va a haber ahí, eran empleados del Estado, como decíamos, recomendados por familia de, eran funcionarios. Era un Estado donde no había carrera. Vamos un poco más atrás todavía. Era un mundo del trabajo en donde no había formalización. Exacto. En donde las 8 horas recién iban a llegar en el segundo gobierno de Irigoyen, en 1929, con la sanción de una ley. No había estabilidad, no había escalafón. Eso vamos a ver que van a ser las demandas que van a estar en la agenda inicial de ATE. Y que van a encontrar a ese Estado oligárquico poniéndolo en problematización, discutiéndolo, ¿no? Sí, a ver, pensándolo ahora en voz alta, ¿no? La diferencia entre trabajador y personal. Exacto. Personal No, civil. nunca había reflexionado sobre Sí. eso. Qué bueno, Exacto. qué bueno eso. Ya en el origen encontramos mucho sentido y que nos va a acompañar en este largo recorrido de la historia, ¿no? Está bueno comentarlo así porque justamente la Asamblea del Verdi, que va a dar nacimiento el 15 de enero a la Asociación de Trabajadores del Estado, va a ser principalmente de obreros estatales. Jornaleros,
no mensualizados. Claro. Con un salario promedio de 160 o 180 pesos, haciendo una proyección mensual contra los sueldos de estos empleados civiles de entre 400 a 1.200. Quiere decir un componente de clase marcadamente distinto. Y problemáticas distintas. Al trabajo jornalizado se le sumaban jornadas diarias de arriba de las 10-12 horas. Claro. En los talleres navales, donde estamos además hablando de los años 20, no existía el aire acondicionado, No. existía así el rayo de sol en los chapones de los galpones, en un trabajo absolutamente precario, sin atención médica, sin días por enfermedad, un laburo bastante precarizado, paupérrimo, que va a empujar... Casi esclavo, ¿no? Casi esclavo. Que va a empujar, como fue en la historia del sindicalismo en general, a los trabajadores y trabajadoras a amucharse y a organizarse y decir, colectivamente identificamos cada uno, esta problemática no es personal, es una problemática colectiva y responde a nuestro gremio, a nuestra rama de trabajo. Claro. Organizándonos podemos manifestar que estas son problemáticas generales y buscar la solución con un interlocutor, que en este estado va a ser el Estado empleador. Entonces, desde el minuto cero va a ser esa la concepción que va a llevar a la fundación de ATE en el Teatro Verdi. Con muchas, en ese momento, y sin profundizar, pero el movimiento obrero tenía muchas corrientes políticas. Y Los ATE, anarquistas, ¿no? exactamente, ATE va a estar muy influenciado. Cuando yo había entrado como delegado, e incluso en el imaginario que hay, había mucho de el ATE fue fundado por el anarquismo. Sí, no. Yo lo problematizaría. Efectivamente había anarquistas, pero... Había todo. Claro, había comunistas, anarquistas. Socialistas. Corregime, Mara, el anarquismo llegaba en los años 20 golpeado. Sí, ya estaba casi en retirada en nuestro país. Exacto, por la represión política. Golpeado por las nuevas formas de organización también y Totalmente. los debates en el seno del movimiento obrero, que era cómo organizarse en sindicatos. ¿El sindicato para qué? Para negociar. El sindicato para tener una forma de organización autónoma de la vida del obrero por fuera del Estado. Todos debates que en los años 20 van a terminar empujando, con lo que comentaba Mara, de un gobierno, los gobiernos radicales, que van a acercarse por lo menos como interlocutores a las representaciones obreras y poner en mesa de negociación y en definición qué problemas hay y qué soluciones se pueden encontrar para la problemática de los trabajadores y trabajadoras. Sí, pensemos que, bueno, esto que están planteando, que el anarquismo había tenido mucha fuerza en los momentos de orígenes del movimiento obrero organizado. Claro. Y también pensemos en el sujeto social, quienes integraban a esta clase obrera, a estos trabajadores, que desde finales del siglo XIX se habían empezado a conformar alrededor de las grandes oleadas de inmigración. Claro. Exacto. ¿No? Especialmente de Europa meridional, de la Europa del Sur, italianos, españoles, también de otros lugares, pero no era justamente aquella inmigración sajona que había soñado en algún momento Sarmiento, Claro. sino que Me vienen encanta. no solo los pobres de Europa, sino además con ideas de izquierda. El concepto de izquierda es un concepto europeo e implica una concepción anticapitalista. Y los referentes y los dirigentes de los primeros sindicatos y del movimiento obrero, estamos hablando de 1890. El primer sindicato es la Sociedad Tipográfica Bonaerense, 1857. La primera huelga obrera justamente la hacen los gráficos, tan orgullosos, Totalmente. en 1878. Y 1890 es el primer intento de federación alrededor de los anarquistas, con Claro. la federación. Los anarquistas siempre le ponían el nombre de Regional Argentina, como no creían Total. en el Estado. Claro. La FOA, la FORA, todo ese movimiento. Totalmente. Lo que pasa es que dentro de esos grupos, después la FORA se va a separar en dos grandes ramas. Una, van a seguir siendo los anarquistas y que en los años 20 eran absolutamente marginales y minoritarios, fundamentalmente porque desde el 16 había aparecido un interlocutor. Entre otras razones, y obviamente la represión del Estado oligárquico, Sí, tal central, cual, persecuciones, tal cual. Que fusilamientos, decirlo, ¿no? Sí, sí, que sí, quede sí. claro, porque, Sí. exacto. Pero a partir de allí empiezan a tomar lugar las vertientes sindicalistas dentro de lo que se llama el sindicalismo revolucionario, que es una corriente política, por ahí aclararlo porque el sindicalismo obviamente es el que es la organización, pero dentro de en ese momento era una corriente que planteaba que no había que meterse en política, pero que tampoco había que buscar la destrucción del Estado, que había que negociar
¿no? Ahí había un diálogo, Mara, también, con otras corrientes políticas como era el socialismo, bastante fuerte en esa época. Ahí vamos al Verdi. Exacto. El Partido Socialista, muy clásico, el viejo Partido Socialista todavía existente hoy, que es parte de Juntos por el Cambio. De la primera. Pero que planteaban en esta discusión del movimiento obrero, no prescindir de lo político, sino que el movimiento obrero acumule y trabaje para que el socialismo gane caudal político, implemente reformas en el Congreso y llegue a conquistar el Poder Ejecutivo vía formal. Claro, ese era el objetivo, y justamente el Teatro Verdi era de los socialistas, y en ese lugar se había lanzado la candidatura de Alfredo Palacios, el primer diputado que supieron tener. Socialista de América, además, ¿no? Como decía la prensa de la época, que como plantea Iván, va a impulsar una serie de reformas. Muy poco logra en los primeros años por el contexto, pero que va a tener un compromiso con eso. Entonces ahí tenemos como las grandes vertientes, y ese era el universo en el cual ATE nace, en diálogo fundamentalmente con los sectores del sindicalismo y también con algunos grupos del socialismo, y de una tendencia que Iván va a poder ampliar, llamada narcosindicalismo. Sí. O sea, ya no es el viejo anarquismo libertario, pobrecita esta palabra, que en realidad nace ahí. Tan maltratada hoy, sí. Sino que está vinculado con una perspectiva de lucha, de búsqueda de una huelga insurreccional, pero no con las viejas tradiciones, ¿no? del anarquismo. Exacto. Contamos con la suerte, me olvidé de arrancar por acá, todo esto que decimos con Mara es producto de mucha lectura, mucha formación, pero también de diálogo con muchas compañeras y compañeros acá del sindicato, que pudieron materializarse en muchas cosas, como por ejemplo este libro. Lo tengo, sí. Salió ahí, hay poquita tirada, por suerte está digital. Sí. Se escribe a la Secretaría de Formación de ATE Capital y tenemos digitales, se mandan. Sí, ayer ella de hecho estuvo acá y dijo que podemos descargarnos la bibliografía desde la página de ATE. Tendríamos que incorporarlo a nuestras redes de... Tal cual. El link para poder descargar, es fundamental. Tranquilamente. Este fue un producto de esto que comento, años de laburo y buceo en la historia. ATE y Libertario Ferrari y Germán Abdala, protagonismo sindical y lucha por la liberación nacional. Es un pequeño libro de divulgación histórica sobre la historia de ATE y la historia nacional en estos últimos años que hicimos en el 2000, que venimos trabajando hace ya casi una década junto a Ceci Castro y muchos otros compañeros y compañeras. Javi Vitale, Iván Browell en su momento también, Diego Aníbal, compañero de la biblioteca. Mucho laburo ahí, mucha discusión, muy lindo. ¿Pero por qué? Porque habíamos empezado a leer y a meternos en otro libro que la verdad que esto hay que mencionarlo, porque de acá viene mucho de lo que vamos a comentar en estos encuentros y de materiales que podamos llegar a mostrar ahora por acá, con un esfuerzo de producción que ahora les voy a decir para no tirarle nada para por la cabeza. Para la operadora Nay. Porque tenemos la suerte de que el movimiento obrero, la historia de los trabajadores y trabajadoras, ustedes escucharon el tema, ese hombre ha trabajado toda su vida, ¿quién escribirá su historia? Sí. Los trabajadores y trabajadoras tenemos esa desventaja de que vivimos de nuestro trabajo y nos la pasamos trabajando. Tenemos poco quien escriba esas historias. Totalmente. O que salgan del seno de los trabajadores o historiadores que puedan respetar esas voces que estamos prácticamente calladas por los poderes de turno, o porque simplemente nos la pasamos peleando y subsistiendo. Exacto. Claro. Y que escribir también es trabajar. Escribir también es trabajar. Bueno, es que ahí ATE hace ya muchos años, junto a, en su momento, a Osvaldo Calelo y Daniel Parcero. Osvaldo Calelo ya fallecido, Daniel Parcero continúa trabajando en ATE Nacional. Editaron juntos, ellos dos, historiadores con bastante recorrido en la historia del movimiento obrero y todo, estuvieron trabajando con las fuentes del sindicato, que por suerte tenemos muchas. Mira. Y cuando hablo de fuentes, ¿de qué hablo? Particularmente dos, y digo, esto es muy particular porque todos los sindicatos cuando lo tuvieron fueron destruidos en el marco de los contextos de persecución. Estoy pensando en la resistencia peronista, en el golpe del 55, la intervención de los sindicatos hizo bolsa a todos los archivos que eran producto de los sindicatos, como por ejemplo las actas de las reuniones del consejo directivo, de los congresos. Acá cuando la producción pueda, sin ningún apuro, por ejemplo, en la imagen 1. Ayer adelantaste algo, vi un casi papiro parecía. Exactamente. Esto es un lujo, es el acta de fundación
del primer, de la asamblea originaria en el Verdi que estábamos hablando recién. Vos. Ahí consta la Qué fecha, emoción me la da firma, los presentes. Esto es un lujo, que es documento que está en nuestro sindicato, está vivo. Muchas actas se conservaron. Hay que usar guantes para tocar este tipo de documentos. Mirá. Y pincitas para manipularlos. Barbijo, mucho cuidado. Claro. Por eso son documentos que van a cumplir 100 años, son sobrevivientes. Claro. Del destrato de la vida interna de vida de uno y de la vida política, ¿no? Sí. Y también las fuentes que tenemos son los periódicos que empezó a editar ATE, muy temprano ya, en noviembre del 25. Ahí está, mirá. Exactamente. Ese es el número 1 del diario, que va a ser después El Trabajador del Estado, creo que a partir del 28. Este es el primer número de noviembre del 25. O sea que ese es el primer medio histórico a la RGA. Mira vos. Ay, lo quiero leer. ¿Lo tienen en PDF o es parte de uno de los libros? Están en los libros, pero sí, están digitalizados. Porque están después se lo manguean. Esto es un lujo, que un sindicato pueda llegar con vida con estos documentos. Y con el estudio de toda esta documentación, porque ya remontarnos a 100 años atrás es bastante, es que se puede reconstruir esto. Y bueno, lo que hablaba Mara, ¿no? Todas estas corrientes, mismo de por qué el Verdi, los socialistas, los anarcosindicalistas, los sindicalistas revolucionarios, todos esos componentes van a estar presentes en el origen de ATE. Van a ser cuadros políticos los que van a asumir la representación en el minuto cero de los primeros años de organización de ATE. Sí. Cuadros políticos que van a decir, ATE necesita tener un organismo de difusión, el periódico. Ajá. Cuadros políticos que van a decir, tenemos que dejar todo esto en actas, que las discusiones de las asambleas y los congresos quede sistematizado acá. Las actas van a ser firmadas. Gracias al acta que veíamos del 15 de enero es que consta la moción de un compañero trabajador que propone que ese conjunto de trabajadores tenga el nombre de Asociación Trabajadores del Estado. Mirá. Y se vota por aclamación. Todo muy lindo, muy gráfico, y que va a encontrar en esos primeros años a una conducción de ATE elegida por ese seno de trabajadores de vías navegables que van a asumir la representatividad y el mandato de organizar sector por sector a donde haya un obrero del Estado. Qué bueno. Qué bueno. Así es el nacimiento de ATE en ese contexto histórico y con ese mandato. Mira vos. No sé cómo estamos de tiempo. Sí, métele. No te interrumpimos, te así ustedes pueden preguntar. Tal cual. 6 minutos para el cierre de la columna y habilitar las preguntas, no sea tan curtido, porque si no... Pero trajeron un montón de documentación, dejémoslo. Sí, pero acá el problema con los historiadores es que si nos dan un micrófono y charla, es un peligro. Y nosotros comunicadores, todos habladores, Queremos preguntar. Sí, adelante. No, por favor. No, era un chiste. No, sigan ustedes. Cerrala el capítulo donde terminaría hoy, en el 25. Podemos terminarlo en... Sí, vamos a terminar antes de lo que habíamos pensado, porque si no... Esto da para mucho sí. y es algo bueno, son muchos más encuentros, mucho más martes de historia de por ATE. eso hay que seguir enganchando a la audiencia. Exacto. Podemos terminar dando cuenta de que del 25 al año 28... Sí. ATE va a tener el mandato que decíamos de organizar sector por sector. Principalmente va a salir de vías navegables los talleres del Riachuelo, de Isla de Marchi, Mirá. los talleres de Concepción del Uruguay, de Rosario y de Paraná. Entonces ya estamos viendo una primera concepción de federalismo. Claro. ¿No? Y a partir de ahí se mandan a quienes van a ser designados como los primeros dirigentes, se empieza a hacer la logística de la cotización, todo moneda muy rudimentario, se anota todo en acta. Sí, tal cual. Esto es hereditario de los socialistas y los anarquistas, están moralmente correctos, ¿no? Todos los flujos ahí de la donación y las afiliaciones van a ir para que los dirigentes tengan los viáticos para ir a los talleres de vías navegables en Paraná, en Concepción del Uruguay y en Rosario a organizar a los trabajadores del Estado. Ya sí con un sindicato. Me encanta. Tenemos que hacer un encuentro con el Tano, con ustedes, labrar un acta donde él dice, para que cuando cumplamos los 200 años, nosotros no vamos a estar ni para polvo, digan, se resuelve crear la red Germán Aldara. Ahí va. Muy bien. Está bueno eso. No, porque hubo una decisión política. Claro, lo que pasa es que con esta cuestión de lo rápido que va, bueno, sí, dale, metele, vamos a hacer la radio. Sí. Pero fue así. Y si bien la radio no surgió en contexto de resistencia, sí se forjó en contexto de resistencia al macrismo. Sí, claro, obviamente. Claro, en aquellos años.
Y esto que dice Iván, no sé, Iván, si tenés ahí el número exacto del crecimiento de los afiliados, es tremendo, que rescatan en el texto que hicieron los compañeros y las compañeras, como en esos pocos años y en esos primeros años, ahí Iván nos va a decir de cuánto a cuánto. Sí, aumentó. ya en el año 26, al cumplirse un año, entre todos estos sectores de trabajo y vidas navegables que hablábamos, se llegaba a 1.200, 1.500 afiliados. Y el año 1930, es decir, 5 años después de la fundación, va a encontrar ya con 15.000 cotizantes. Bueno. Es el dato. Estamos hablando de cosas serias. Ni hablar. Porque si en ese año decimos que la Unión Ferroviaria, el sector de trabajo más importante en la Argentina de aquel momento y el mejor organizado, cotizaban cerca de 80.000 afiliados y afiliadas. Claro, estamos hablando de un crecimiento tremendo y de un protagonismo muy fuerte, un impacto muy fuerte de ATE dentro del movimiento sindical argentino. Aporto un dato. Quiere decir entonces, para hacer como la síntesis del encuentro, una organización sindical basada en un sectorial como es de vías navegables, pero con todo ese universo que era el trabajo portuario con los astilleros. Yo pensé que era solo de astilleros. Porque después vino Carlos Saúl en los 90 y nos sacó la parte de astilleros con las privatizaciones. Cierto. Quedando solamente, como es del Estado, Astilleros Río Santiago, ¿no? Y lo que queda de vías navegables ahí en la isla de Marche. Me muero. Vamos a encontrar en todas estas entregas. Tenemos que hacer visitas guiadas. Esto el Verdi es un lugar. El Verdi además funciona a todo trapo. Claro. Tenemos un lindo proyecto para el año que viene, hacer un recorrido el City Tour de la historia de ATE. Los sitios de memoria de la historia de nuestro sindicato. De memoria e ir contando en cada uno de los lugares acontecimientos claves. Yo iba a decir si la columna de Iván no podía salir los martes desde ahí, pero capaz es mucho, ¿no? Nos trasladamos todos los martes un rato. Acaba de surgir acá la idea del recorrido histórico. ¿Por qué no? Recorrido de memoria. Total. Mirá qué buen dato. Ya lo armamos. Me gustó. Que hay que consolidar esto, ¿no? La memoria y la historia. Totalmente. Porque hoy arrancamos por ahí de algo muy conocido que está muy documentado. Y ahora con las próximas entregas vamos a ver muchos episodios dentro de la historia de nuestro sindicato que se desconocen o que incluso se taparon en muchos años. Como habíamos hablado en su momento sobre el rol protagónico que tuvo ATE en la experiencia del peronismo. Por ejemplo. A mí me gustaría solo agregar una cosita que está vinculada a los 100 años, ¿no? Sí. En este tiempo, en nuestro presente, escuchamos mucho 100 años de decadencia, hace 100 años, hasta hace un tiempo eran 70, que se lo asociaba con el peronismo, ahora estamos en los 100. Y cuando empezamos, y yo me sumé a este espacio porque soy una recién llegada a colaborar en esto, pero cuando empezamos a planificar estos hechos, eventos y tareas por los 100 años de ATE, decíamos, bueno, no es casualidad que cuando el actual presidente plantea los 100 años, está hablando de los 100 años de la democracia y de la organización de los trabajadores. Sí, claro. Avanza aún más, no son los derechos sociales. No dice la colonia porque todavía no le da la cara, pero en cualquier momento retrocede. En cualquier momento lo tenemos. Entonces nos parece que trabajar con esta idea de los 100 años, son 100 años de lucha, 100 años de democracia, 100 años de avances, con avances y retrocesos, pero son 100 años. No, totalmente. Sí, claro. Hasta acá llega la columna. Ahora Mara va a ser sometida a la pregunta del agujero del mate. ¡Opa! Yo ya pasé por esa experiencia, así que yo... Ya se le acaba de ocurrir, Yo le quiero contar que él ya pasó este momento. Entendemos que cuando